Feliz sábado a todos. Y gracias a Dios para este día y para esta oportunidad para compartir en alabanzas y oraciones con todos de ustedes y con las personas en Zoom. Axel, la pastora, ¿hay otros o no? Ok. La lección de hoy encontramos en el libro de Jonás, capítulo 4, y gracias a Lariel para traducir hoy. Entonces voy a cambiar a inglés ahora. So, happy Sabbath, everybody. Oremos. Vamos a orar. Heavenly Father, thank you for today. Thank you for the lesson that you have for us today. Gracias por sus palabras y su mensaje. Gracias, Padre, por su paciencia, su paz y su amor. Y ayúdanos para recordarnos sus bendiciones todos los días de nuestras vidas. Ayúdame para presentar su mensaje correctamente hoy. Guardar mis palabras y guiarme para no statements incorrect. En el nombre de Jesús. Amén. Jonah is often called the reluctant prophet. Jonás normalmente se conoce como el profeta que no se dio por vencido. And we know this story. We know that he was called to go witness to the people of Nineveh in Babylon. Y sabemos la historia, ¿verdad? Él lo llamaron para predicar a las personas de Ninive. And he didn't want to go. Y él no quería ir. And the story of Jonah and the whale or the fish is a very well-known story. Y esta historia, ¿verdad? De Jonás y de la ballena es una historia muy conocida. But the story did not end that right there. We could also call Jonah the angry prophet. Pero la historia no se acaba ahí nada más. Podemos también conocer a Jonás como el predicador que estaba molesto, ¿verdad? O enojado fue la palabra que quiero usar. And we can call him that because of what happened after he witnessed to the people of Nineveh. Y lo podemos llamar así por lo que pasó después que él vio a las personas de Ninive. And that is what we are going to talk about today. Y de eso es lo que vamos a hablar hoy. Entonces, so if you'll turn in the book of Jonah, Así que vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Jonás, chapter 4, capítulo 4, and we will read the whole chapter. y vamos a leer el capítulo completo. And I'll read first in English, and then Primero lo hablaremos en inglés y luego yo lo leeré en español. And we'll read in the name of our Lord. But to Jonah, this seemed very wrong, and he became angry. What he's complaining about is the fact that God spared Nineveh when they repented. En este primer versículo lo que él se está disgustando, dice, pero esto disgustó mucho a Jonás y lo hizo enfurecerse, así que oró al Señor de esta manera. Y lo que lo hizo enfurecerse fue, ¿verdad?, la reacción de las personas de Ninive lo que hizo enfurecerse fue que Dios
perdonó, podríamos decir, a las personas de Nínive. Okay, so now the whole chapter. But to Jonah, this seemed very wrong, and he became angry. He prayed to the Lord, "Isn't this what I said, Lord, when I was still at home? That is what I tried to forestall by fleeing to Tarshish. I knew that you are a gracious and compassionate God, slow to anger and abounding in love, a God who relents from sending calamity. Now, Lord, take away my life, for it is better for me to die than to live." But the Lord replied, "Is it right for you to be angry?" Jonah had gone out and sat down at a place east of the city. There he made himself a shelter. He sat in its shade and waited to see what would happen to the city. Then the Lord God provided a leafy plant and made it to grow up over Jonah to give shade for his head, to ease his discomfort. And Jonah was very happy about the plant. But at dawn the next day, God provided a worm, which chewed the plant so that it withered and died. When the sun rose, God provided a scorching east wind, and the sun blazed on Jonah's head so that he grew faint. He wanted to die and said, "It would be better for me to die than to live." But God said to Jonah, "Is it right for you to be angry about the plant?" "It is," Jonah said, "and I'm so angry I wish I were dead." But the Lord said, "You have been concerned about this plant, though you did not tend it or make it grow. It sprang up overnight and died overnight. Should I not have concern for the great city of Nineveh, in which there are more than 120,000 people who cannot tell their right hand from their left, and also many animals?" Bueno, en Jonás 4, 1-11 dice la palabra de Dios así. El enojo de Jonás dice, pero esto disgustó mucho a Jonás y lo hizo enfurecerse. Así que oró al Señor de esta manera: "Oh Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando todavía estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, pues bien sabía que tú eres un Dios bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, que cambias de parecer y no destruyes. Así que ahora, Señor, te suplico que me quites la vida. Prefiero morir que seguir viviendo." "Tienes razón de enfurecerte tanto", le respondió el Señor. Jonás salió y acampó al este de la ciudad. Allí hizo una enramada y se sentó bajo su sombra para ver qué iba a suceder con la ciudad. Para aliviarlo de su malestar, Dios el Señor dispuso una planta, la cual creció hasta cubrirle a Jonás la cabeza con su sombra. Jonás se alegró muchísimo por la planta, pero al amanecer del día siguiente, Dios dispuso que un gusano la hiriera y la planta se marchitó. Al salir el sol, Dios dispuso un viento oriental abrasador. Además, el sol hería a Jonás en la cabeza, de modo que éste desfallecía con deseos de morir. Se exclamó: "Prefiero morir que seguir viviendo." Pero Dios le dijo a Jonás: "¿Tienes razón de enfurecerte tanto por la planta?" "Claro que la tengo", le respondió. "Me muero de la rabia." El Señor le dijo: "Tú te compadeces de una planta que sin ningún esfuerzo de tu parte creció en una noche y en la otra pereció. Y de Nínive, una gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no distinguen su derecha de su izquierda, y tanto ganado, ¿no habría yo de compadecerme?" Amén. Amen. Gracias, Lariel. When we look at Jonah's actions and reactions in this chapter, in this part of the story, doesn't it seem to be strange that Jonah reacted this way? Cuando vemos las acciones y veo las acciones de Jonás en este capítulo, ¿no parece extraño que Jonás reaccionara de esta manera? You see, Jonah had a message of repentance
for the people of Nineveh, he delivered that message and they repented and were saved from their sins. ¿Ves? Jonás tenía un mensaje de arrepentimiento para las personas de Nínive. Él entregó este mensaje y ellos se arrepintieron y se arrepintieron de sus pecados. Now, shouldn't he, as a prophet of God, have been happy about that? ¿No debió él, como un profeta de Dios, estar feliz de esto que ocurrió? Shouldn't any servant of God celebrate the fact that people repented of their sins and turned to the Lord? ¿No debería cualquier siervo de Dios alegrarse, verdad, de que unas personas se salvaron y se arrepintieron de sus pecados? But instead of praising God, Jonah gets angry with God. Pero en vez de alabar al Señor, Jonás se enfurece con Dios. And when God asks him, is it right for you to be angry? Y cuando Dios le pregunta si está bien de que él se enoje, Maybe we can rephrase that. Do you have a right to be angry? y si refraseamos, ¿verdad? La pregunta sería, ¿tienes derecho tú de estar enojado? Jonah ignored the question, didn't he? Jonás ignoró la pregunta. He did not answer. Él no contestó. Because we're told that Jonah wanted Nineveh to be destroyed. Porque nos cuenta la historia que Jonás quería que Nínive fuera destruida. And as he explains in this passage, this is why he ran away. Y como él explica en este pasaje, esta fue la razón que él se escapó Or why he tried to run away. o que él trató de escaparse. He was afraid that God in his mercy would spare the city. Él tenía miedo que Dios en su misericordia no destruyera la ciudad. Now the Babylonians were Israel's enemies. Ahora, los de Babilonia eran los enemigos de Israel. And in a few years, the Babylonians were going to invade Israel and take the Israelites captive and Y, destroy the temple. y en unos años, ¿verdad? Los de Babilonia iban a invadir a Israel y iban a tomar la capital y iban a destruir los templos. So Jonah knew. Así que Jonás sabía. Jonah knew, even if God didn't, and of course God did, but I'm putting myself in Jonah's place. Jonah knew, even if God didn't, that the people of Nineveh were evil and wicked and deserved to be destroyed. Y así que Jonás sabía, ¿verdad? Que estas personas de Nínive eran malos y que deberían ser destruidos. So how dare God spare them? Y entonces él se preguntaba cómo era posible que Dios iba a tener misericordia con ellos. And because God did, Jonah tells God, you might just as well kill me because I'd rather be dead than be the reason the people of Nineveh were saved. Y entonces él le decía a Dios, yo prefiero estar muerto antes de ser la razón por la cual las personas de Nínive sean salvos. So maybe it's better for Jonah he didn't answer because in his anger he might have said something wrong. Así que era mejor, ¿verdad?, que Jonás no contestara, porque quizá en su coraje hubiera contestado algo más terrible. How many times in our lives have we said something in anger and then gone, oops, I shouldn't have said ¿Cuántas that? veces en nuestras vidas hemos dicho algo con coraje y después nos decimos, no debí haber dicho eso? And then, anyway, instead of answering, Jonah goes outside the city and finds a hill. Así que en vez de contestarle a Dios, Jonás se va fuera de la ciudad And he builds himself a shelter. y él se construye un lugar para descansar. And we're told that he sits in this shelter and waits, watching the city. Así que nos dice la historia que él se sienta aquí en ese sitio y se pone a ver la ciudad. We're not told Jonah's motivations or thoughts here, but maybe he thought that it wasn't a real repentance. No sabemos las motivaciones de por qué Jonás se quedó mirando la ciudad, pero quizá él pensaba que quizá no se arrepintieron de verdad.
Maybe he was sitting up on that hill hoping that they would go back to their ways and God would destroy them. Quizás estaba, ¿verdad?, en esa montaña esperando que ellos volvieran otra vez a sus maneras antiguas y entonces Dios los destruiría. And if that were the case, Jonah would have, as we say, a front row seat where he could enjoy the show. Y si ese fuera el caso, ¿verdad? Jonás pensaba quizá que tendría un lugar de primera fila para ver lo que iba a pasar. Well, Jonah was going to be a witness, that's for sure. But he was going to be a witness not to the destruction of Nineveh, but to a lesson that God had to teach him. Y no cabe duda que Jonás iba a presenciar algo, pero no era la destrucción de Nínive, sino que era una lección que Dios le iba a dar a él. God caused a plant or a vine to grow up, Así que Dios que hizo que una planta creciera and it covered the shelter that Jonah had built. y que cubriera este sitio que había construido Jonás para descansar. And Jonah was happy about that, and we can understand why, can't we? Y Jonás estaba feliz por eso y pregunto si podemos entender por qué. Especially in this hot climate, Especialmente, ¿verdad?, en este clima que vivimos nosotros, caluroso. have you ever noticed that not all shade is created equal? No sé si se han dado cuenta que no toda la sombra es la misma. If I go under an umbrella, I'm out of the sun, but it's still just as hot. Si me paro debajo de una sombrilla, quizá no me da el sol, pero como quiera me da el calor, ¿verdad?, del sol. But if I go under the shade of a tree, have you ever noticed that it's also much cooler? Pero si me pongo debajo de la sombra de un árbol, ¿no se han dado cuenta que es más, no es tan caluroso? And that's because all an umbrella does is keep the sun off of you. Y eso es porque lo único que hace una sombrilla es mantener el sol, ¿verdad?, que no esté encima de ti. But the leaves of a tree, they give off liquid, they give off water, and it's like a natural air conditioner. Pero las hojas de un árbol liberan un poco de agua, ¿verdad? Y es como si fuera un aire acondicionado natural. And if the tree is big enough and the shade is dense enough, it's possible for it to be 15 degrees cooler underneath the tree. ¿Verdad? Si el árbol es suficientemente grande y la sombra es suficientemente densa, es posible que debajo de un árbol la temperatura esté hasta 15 grados menos que la temperatura actual. So no wonder Jonah was happy. Así que podemos ver sin duda que por qué Jonás estaba feliz. He had a beautiful seat to watch Nineveh, Tenía un sitio, ¿verdad?, bien cómodo para poder ver la ciudad de Nínive. and now he had the shade of a plant to keep him cool. Y ahora, ¿verdad?, tenía la sombra de una planta para mantenerlo fresco. But a worm came and killed the plant. Pero, ¿verdad?, Dios hizo que un gusano viniera y matara la planta. And Jonah was left with just the shelter that he had built. Y lo único que le sobró fue, ¿verdad?, el sitio que él había construido para descansar. And you notice that this time he wasn't happy. Y podemos ver que en ese momento no estaba feliz. Before the vine grew up, the shelter was good enough. Antes de que estuviera la planta, él estaba tranquilo con lo que había construido. But after the vine died, the shelter that he had built wasn't good enough. Pero después de que murió la planta, ya lo que él construyó no era suficiente para él. And so again he gets angry and he says, it would be better if I would be dead. Y nuevamente se enoja y le dice a Dios, sería mejor si estuviera muerto. And for the second time, God asked Jonah, do you have a right to be angry? Y por segunda vez vemos que Dios le pregunta a Jonás, ¿tienes derecho de estar enojado? And this time Jonah answers. He says, yes, I do. Y esta vez Jonás sí contesta y le dice, sí, tengo el derecho. In fact, I'm so angry, I wish I were dead. Tengo tanta rabia que quisiera estar muerto.
Poor Jonah. Things were not going his way at all, were they? Ahora para Jonás vemos que las cosas no estaban yendo de la manera que él quería. Things were not going the way he wanted them to go, and he was not happy about it. Las cosas no estaban pasando como él quería y él no estaba contento de esa situación. I mean, from Jonah's point of view, this whole situation was unfair, wasn't it? Ahora de donde estaba mirándolo Jonás, ¿verdad? Todo lo que estaba pasándole no era justo para él. He wanted Nineveh destroyed, and it wasn't destroyed. Él quería que Nínive se destruyera y no había sido destruida. And then God takes away the vine that he was sitting under. Y después Dios también le quita esa hoja, ¿verdad? Que le estaba dando el fresco donde él estaba. And when the vine died, Jonah was left sitting there, uncomfortable and miserable. Y cuando murió esta planta, ¿verdad? Estaba Jonás sentado ahí, incómodo y miserable. See, Jonah had a lesson to learn. ¿Ves? Jonás tenía una lección que aprender. Actually, he had 3 lessons to learn. Él tenía 3 lecciones que aprender. And we have the same 3 lessons to learn as Y well. nosotros tenemos las mismas 3 lecciones para aprender. But first of all, when someone asks the same exact question 2 or 3 times in a row, it means something. Cuando alguien te hace una pregunta 2 y 3 veces, significa algo. Either it means that the question wasn't answered and it should have been, Puede significar que la pregunta no se contestó y debió haber sido contestada, or it means that the question or the answer given was not the answer that was wanted. o también puede significar que la respuesta recibida no era la respuesta que se esperaba, Or it simply might be that the person asking the question is giving the other person a chance to change his answer. o puede quizás sea que la persona que está haciendo la pregunta le está dando la oportunidad a la persona que está preguntando de que cambie su contestación. So the first time God asked the question, he was really asking, do you have a right to be angry that the city of Nineveh was not destroyed? Así que la primera vez Dios estaba preguntando, ¿tienes el derecho de estar enojado de que la ciudad de Nínive no va a ser destruida? And I'm going to give Jonah credit because I think at that moment he realized, no, I don't. So he just refused to answer, period. Ahí le damos crédito a Jonás porque quizá en ese momento él se dio cuenta que no y no decidió no contestar. But when God asked again, he was really asking, do you have a right to be angry because the vine died? Entonces cuando Dios pregunta nuevamente, él le pregunta, ¿tienes derecho de estar enojado porque se murió la planta? And this time Jonah had an answer. He said, yes. Y esta vez Jonás tenía una contestación y le dijo que sí. And we can understand him because, you see, the destruction of Nineveh was something to Jonah. It was impersonal. It was a matter of academic interest. It was just something that was going to happen that he was interested in finding out whether it happened or not. Pero entonces para Jonás podemos ver que la destrucción de Nínive era impersonal, ¿verdad? Era algo que él quería que pasara, pero él también estaba esperando, ¿verdad? Que si iba a pasar o no. But when the vine died, it affected Jonah personally. Pero cuando la planta murió, afectó a Jonás personalmente. And this is usually what gets us riled up, what gets us angry, isn't it? When it affects us personally. Y usualmente esto es algo que ahí nos afecta más, ¿verdad? Cuando es algo que nos afecta personalmente. And it's one thing, for example, in this coronavirus, it's one thing to read about people that are upset about having to wear masks, and we say, what are they complaining about? Es una cosa, ¿verdad? Como por ejemplo en el coronavirus, escuchamos de personas que se quejan de tener que usar máscara. But Y when nosotros y nos preguntamos por qué, ¿sabes? ¿De qué se están quejando? but when we have to wear a mask, Pero cuando nosotros tenemos que usar máscara, then it's an infringement on our liberties. entonces ahí sí es un problema, ¿verdad? Contra nuestras libertades. How can they be so inconsiderate
as to force me to wear a mask? ¿Por qué van a, ¿verdad?, obligarme a mí? ¿Cómo pueden ser tan desconsiderados de obligarme a mí a usar una máscara? We can coolly and calmly discuss the rights and privileges of other people. Podemos, ¿verdad?, calmadamente discutir los privilegios y los derechos de otras personas, But when it affects us personally, we get much more emotional about it. pero cuando nos afecta personalmente, no, ¿verdad?, no, nos afecta más nuestras emociones. So it seems that Jonah was able to accept the fact that Nineveh was not going to be destroyed without feeling the need to answer God's question. Así que podemos ver que quizá para Jonás era más aceptable aceptar de que la ciudad de Nínive no iba a ser destruida sin tener que contestar la pregunta de Dios. But when it was his personal comfort at stake, he felt the need to complain and confront God. Pero cuando era algo que lo afectaba personalmente, ahí sí sintió la necesidad de quejarse, ¿verdad? Y contestarle a Dios. So let's make this about us for a little bit. Así que vamos a hacer esto sobre nosotros por un momento. When are we most likely to be angry with God? ¿Cuándo es que es más probable que estemos enojados con Dios? When there's a tragedy halfway around the world? Cuando hay una tragedia lejos en una distancia lejos del mundo. Remember a few years ago when there was an earthquake and a tsunami in Japan? Cuando, ¿verdad? Como por ejemplo, hace unos años hubo un tsunami en Japón. Were we as angry about that and upset about that as we were about the terremoto around Ponce? Estábamos, ¿verdad?, igual de enojados o tristes por eso cuando pasaron los terremotos aquí en Ponce. But even more personal, we're more likely to be angry when something happens that we didn't want to happen. Y podemos irnos hasta más personal. Estamos más enojados cuando algo pasa que nosotros no queríamos que pasara. You know, we get ill. We lose a job. Cuando, ¿verdad?, nos pasa un problema de salud o perdemos un trabajo. We experience a loss in our lives. O, ¿verdad?, experimentamos una pérdida en nuestras vidas. You know, we don't get the promotion. We don't get invited to the prom. O, ¿verdad?, no nos dan la promoción o no nos invitan al baile. And we blame God and become angry with him. Le echamos la culpa a Dios, ¿verdad? Y nos molestamos por ello. In these times, we can ask ourselves the same question that God asked Jonah. En estos días nos podemos hacer la misma pregunta que Dios le hizo a Jonás. In this case, do I have a right to be angry? ¿Tengo yo el derecho de estar enojado? More to the point, do I have a right to be angry with God? Y más para ir más al punto, ¿tengo el derecho de estar enojado con Dios? You see, when we become angry with somebody, we are ascribing blame. We are saying that that person is the reason, or something that person did or said is the reason that I am unhappy. ¿Ves? Cuando nos enojamos con una persona, estamos asignándole la culpa a esa persona. Estamos diciendo que esta persona tiene la razón o lo que hizo esa persona es la razón por la cual yo estoy enojado. We are saying you caused this. We are saying, in effect, that other people should be more considerate of us. Estamos diciendo, ¿verdad?, en efecto, que otras personas deben ser más considerados de nosotros. That our feelings should have been taken into account before they said what they said or did what they did. Que nuestros sentimientos debieron ser considerados antes de decir lo que dijeron o de hacer lo que hicieron. And so, of course, we have a right to be angry, don't we? Así que, claro, sentimos que tenemos el derecho de estar enojados. Things didn't go our way. Las cosas no pasaron de la manera que nosotros queríamos. It's the same attitude when we get angry with God. La misma actitud cuando nosotros nos enojamos con Dios. We are saying every unhappiness, or not every, but this particular unhappiness or
bad feeling is God's fault, something he did. que por alguna razón, ¿verdad? Este sentimiento de poca felicidad, de no tener felicidad, es culpa de Dios. So to answer God's question, we do not have a right to get angry with God. Así que para contestar la pregunta de Dios, no tenemos el derecho de estar enojados con Dios. Because as Christians, we are supposed to be obedient to his will. Porque como cristianos nosotros deberíamos ser obedientes a su voluntad. We are not supposed to expect God to be obedient to our will. No deberíamos esperar que Dios sea obediente a nosotros. So Jonah had to learn 3 lessons. Así que Jonás debió aprender 3 lecciones. And I hope we learn the same 3 lessons. Y espero que, ¿verdad?, aprendamos las mismas 3 lecciones. The first lesson Jonah had to learn was that the vine was not his creation. La primera lección es que debió aprender Jonás es que la planta no era la creación de él. Jonah had to learn that God provided the vine as a blessing for him. Él tenía que aprender que Dios proveyó la planta como una bendición para él. And that the blessings he enjoyed, the cool shade, the relief from the sun, those were given to him by God. Y que, ¿verdad? Esa planta que le proveyó la sombra y le dio fresco, eso lo proveyó Dios. Jonah had to learn that physical comfort is not the same as spiritual Él comfort. tenía que aprender que comodidad física no es lo mismo que la comodidad espiritual. You see, all the time that Jonah was sitting in that shade, he was watching Nineveh, hoping that it still might be destroyed. ¿Ves? Todo ese día que estuvo Jonás sentado bajo la sombra y el fresco de esa planta, él estaba mirando a Nínive y esperando que Dios la destruyera. So that while he was physically comfortable, his spirit was in turmoil. Así que mientras él estaba físicamente cómodo ahí, su espíritu, ¿verdad? No estaba cómodo, estaba preocupado. I have known people that have actually gotten upset about blessings they have received. Yo he conocido personas que se han molestado de bendiciones que han recibido. I remember one young couple in particular, they received, and I forget all the details, but they received $100 as just for no reason at all. Somebody sent them $100. Recuerdo, ¿verdad? Una pareja joven que había recibido $100 por ninguna razón, solamente le llegaron. But meanwhile, just the day before, this young lady's sister had received a bonus at work, and it was about $250. Pero mientras tanto, ¿verdad? La hermana de uno de la pareja había recibido un bono en el trabajo de $250. So, was this young couple happy about the $100 they received? Esta pareja estaba contenta de los $100 que recibieron. No. No, They complained because her sister got more. estaban quejándose porque su hermana había recibido más. And no amount of talk caused them to change their mind. Y ¿verdad? Ningún tipo de hablar con ellos hizo que cambiara su parecer. So I've known people who have been upset about the blessings they receive Así que he conocido personas que se molestan por las bendiciones que reciben, because somebody else got more or got a better blessing, porque a alguien le dieron más o tuvieron una mejor bendición, or maybe it wasn't the blessing that they really wanted. o quizá no era la bendición que estaban esperando. In cases like this, the blessings are absolutely wasted on these people, and they might just as well be sitting under a dead vine. Y en este caso, ¿verdad? Las bendiciones son malgastadas en esta persona y sería equivalente de estar sentado debajo de una sombra, una planta muerta, ¿verdad? Blessings are useless to people who do not appreciate them. Las lecciones no son inútiles para las personas las bendiciones son inútiles para las personas que no las aprecian.
Okay, the second lesson Jonah had to learn was that the salvation comes from God, not from man. Y lo segundo que tuvo que aprender Jonás es que la salvación viene de Dios, no del hombre. You see, it was not Jonah's decision to make what happened to the people of Nineveh. Como ven, no era la decisión de Jonás de decidir qué era lo que le iba a pasar a las personas de Nínive. God tells us in Ezekiel 33:11 that I take no pleasure in the death of the wicked. Dios nos dice en Ezequiel que Él no toma ningún placer en la muerte de los pecadores. So while Jonah might have enjoyed watching the city of Nineveh go up in flames, Y como vemos, aunque Jonás hubiera quizá disfrutado ver la ciudad de Nínive ser destruida, it would not have been what God wanted. esto no era lo que Dios quería. Because as we've said before, God is in the salvation business. Porque como hemos dicho antes, Dios está en el negocio de la salvación. God watches and waits for sinners to repent. Dios espera, ¿verdad? Y está esperando que los pecadores se arrepientan. And the Bible tells us that there's more joy in heaven when a sinner repents than when a person who's already saved does something good. Que la Biblia nos dice que hay más júbilo en el cielo cuando un pecador se arrepiente que cuando una persona, ¿verdad? Que no es pecador hace algo bueno. Because it's a soul that was saved that was not saved before. Porque es un alma que ha sido salvada, que no había aceptado a Dios. So what right did Jonah have to complain about the salvation of thousands of souls? Así que derecho tenía Jonás de quejarse de la salvación de miles de almas. It's not any man or woman, it's not any person's decision who enters heaven and who does not. No es la decisión de ninguna persona quién entra al cielo o quién no está en el cielo. But just be very careful about people who promise salvation, Así que tengan mucho cuidado de las personas que prometen la salvación. except by repenting and asking Jesus to save them. Que no lo hagan por medio de Jesús y de pidiéndole a Jesús arrepintiéndose. Que You lo see, salve. there are many cults and churches that say, just by being a member, you will be saved. Como ven, hay muchas iglesias y muchas sectas que dicen, si tú eres un miembro, ya estás salvo. There are people who promise salvation if you will send them money. Hay personas que te prometen la salvación si tú le envías dinero. And there are lots of clerics who promise salvation, who promise entry into heaven for people who will strap a bomb to their chest and blow themselves up and kill some innocent people in the process. ¿Verdad? Hay muchas sectas y religiones que dicen que si te pones una bomba en tu pecho y matas muchas personas, te vas a ir al cielo. And there are lots of people who have declared that they are going to heaven because I'm a good person. Y hay muchísimas personas que declaran que ellos van a ir al cielo porque son unas buenas personas. Only God determines who gets into heaven. Solo Dios determina quién va al cielo. And we have no right to try to limit God's mercy and grace by arbitrarily excluding people from salvation and eternal life. Y no tenemos ningún derecho, ¿verdad? Para excluir a cualquier persona de la vida eterna. The third lesson, La and if tercera lección, you're keeping track, this is the last one. y esta es la última. The third lesson that Jonah had to learn was that the vine provided better shelter and more desirable shelter than the shelter he built. Y la tercera lección que tenía que aprender Jonás es que esta planta le dio mejor sombra y más fresco que el área donde él se construyó para descansar. And the reason for that is that Jonah's shelter was a shelter built by man. Y la razón de esto es porque lo que él construyó, lo construyó el hombre. It was man-made, and he built it out of dead branches and dead material. Era algo que él construyó y lo construyó de
pedazos de árboles muertos y de material que estaba, ¿verdad?, en el área. But the shelter God provided was alive. Pero el refugio que proveyó Dios estaba vivo. It was life itself. Era vida como tal. And the difference between the two is the difference between a dead, useless, man-made religion and a faith in a living and loving God. Y la diferencia entre estas dos cosas, ¿verdad?, es como una religión hecha por el hombre, muerta, y la vida eterna que provee Dios. And having experienced the living shelter that God provided, Jonah was not satisfied with the old one. Y cuando Jonás experimentó este refugio vivo que proveyó Dios, ya a Jonás no era suficiente el que había construido él. He wanted more of God's shelter. Él quería más de este refugio que le había dado Dios. Perdóname. Now, just as God provided Jonah with a living shelter under which he could be comfortable and enjoy his circumstances. Again? Go. I'm sorry, what did you say? Just as God provided Jonah with a living shelter under which he could be comfortable and enjoy his circumstances. Y así mismo como Dios le proveyó un refugio a Jonás donde él pudo estar cómodo, In the same way, God provided the people of Nineveh with a spiritual shelter. de esa manera que, la misma manera que Dios le proveyó a la gente de Nínive con un refugio espiritual Under which they could be saved and enjoy eternal life. en el cual ellos pudieran ser salvos y disfrutar la vida eterna. The same privilege and options are available to us today. Estas mismas opciones y privilegios están disponibles para nosotros hoy. God will provide a living shelter, the same chance of repentance and the same chance to gain eternal life as the people of Nineveh were given. Dios va a proveer un refugio de vida eterna, de la misma manera que le dio oportunidad a las personas de Nínive. And just as Jonah had a choice on how to react, Y así mismo como Jonás tuvo que escoger cómo reaccionar, just as he had a choice how to react when Nineveh was spared, así mismo como él tenía la oportunidad de cómo iba a reaccionar cuando Nínive no fue destruida, we have a choice today on how we are going to react to God and his blessings and promises for Yeah. us. y así mismo nosotros tenemos que decidir cómo vamos a reaccionar ante las bendiciones que nos provee el Señor. And it always comes down to decisions and choices, doesn't it? Y siempre viene, ¿verdad?, a decisiones y que tenemos que tomar. In Micah 4:4, this is what we read. It's a promise of God that every man will sit under his own vine. Y aquí podemos ver una promesa, ¿verdad?, que cada hombre se va a sentar debajo de su propia planta. Now, this is kind of a warning also, not just a promise. Y esto también es como una advertencia, no solamente una promesa. Because just as every man will sit under his own vine, the question is, what kind of a vine is it? Porque así mismo como cada hombre va a tener la oportunidad de sentarse debajo de su propia planta, ¿cuál tipo de planta es? Or maybe we could use the word shelter. It might be easier. O podemos usar la palabra refugio. Under what kind of shelter am I going to sit? ¿Debajo de qué refugio me voy a sentar yo? Is it going to be a shelter of my own construction? ¿Va a ser un refugio que yo mismo hice? Is it going to be one that is dead,
dry and uncomfortable Va a ser uno, spiritually? ¿verdad?, que esté muerto y seco y que no sea cómodo espiritualmente. Or are we going to sit under the shelter that God provides, which is a shelter of peace, mercy, salvation, and eternal life? O nos vamos a sentar debajo del refugio que nos provee Dios, que va a ser de vida eterna, salvación y misericordia. Jesus declares this in John 15:1. Y Jesús nos declara esto en Juan 15:1. I am the true vine. Yo soy la verdadera rama My Father is the gardener. y mi Padre es el jardinero. So this is the choice we have, and this is the opportunity we have. Esta es la oportunidad que tenemos y la decisión que tenemos que tomar. We can choose to sit under a shelter of our own making, Podemos escoger estar debajo de un refugio que nosotros mismos construyamos, a shelter made out of the dead wood of man-made philosophy and religion, un refugio hecho, ¿verdad?, sobre las filosofías hechas por el hombre and their angry promises, and their empty promises, and to share in bitterness and anger when things don't go our way. y, ¿verdad?, lleno de promesas vacías y también de molestias cuando las cosas no salen como nosotros queremos. Or we can choose to sit under the true vine, O nos podemos sentar debajo de la verdadera rama, the living vine that is Jesus de Christ, la rama viva que es Jesucristo, and to share in the eternal life-giving promises of God, y compartir de las promesas de vida eterna que nos da Dios. and enjoy the blessings that will be ours because of God's mercy and grace. Y disfrutar de las bendiciones que Dios nos da por su misericordia y por su gracia. This is our decision Esta es nuestra decisión and our opportunity. y nuestra oportunidad. May God guide your choice, and may God guide your life. Que Dios te guíe tus decisiones y que Dios guíe tu vida. Amen. Amén.